4 voces, un solo mensaje. Cuando Dios quiso contar la historia más importante de todo el universo, no usó una sola voz, usó 4. 4 evangelios, 4 testigos, 4 enfoques. Mateo escribe a los judíos y nos presenta a Jesús como el rey prometido, el hijo de David, el cumplimiento de las profecías. Marcos va directo a la acción. Jesús es el siervo que vino a dar su vida. Lucas, médico, historiador, es detallista, es ordenado y nos muestra a Jesús en su humanidad, cercano, tierno. Juan mira al cielo y proclama: el Verbo se hizo carne. Nos muestra a Jesús, un Jesús que es Dios mismo. Distintos enfoques, distintos públicos, pero todos gritan lo mismo. Jesús no es uno más. Jesús no es alguien cualquiera. Es el centro del plan eterno de Dios. Pero antes de su ministerio, antes de sus parábolas, antes de sus milagros, antes de la cruz y la tumba vacía, hubo un comienzo milagroso. Un plan tan perfecto que solo podría haber salido del corazón de Dios. Y esta es la pregunta que quiero que te hagas el día de hoy. ¿Qué vas a hacer con el anuncio de Jesús? ¿Lo vas a ignorar como si fuera una historia más? ¿O vas a dejar que te sacuda el corazón? Así que vamos a ver cómo Dios anunció la llegada de su Hijo y vamos a ver 4 cosas: que fue planeado por Dios, fue anunciado a personas humildes, fue acompañado por señales poderosas y exige una respuesta personal, la tuya. Fue planeado por Dios. No se mueve. Bueno, ahí tienen 4 voces, un solo mensaje. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fue planeado por Dios, decíamos. Si quieren acompañarme a Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18. Hasta el versículo 23, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este nacimiento no fue improvisado, no fue algo que sorprendió a Dios, ni fue un plan B. El anuncio y el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento exacto y detallado de lo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo, nos dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, y manifestado ahora en los postreros tiempos. Fue el cumplimiento de siglos de profecía y esperanza. Dios había prometido que enviaría a un Salvador y en Jesús esa promesa se hizo carne. Fue planeado por Dios, un plan que venía desde la antigüedad, podríamos decirlo. Si miramos a Isaías capítulo 7, versículo 14, nos encontramos con que dice que, he aquí la profecía: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa profecía fue dada más de 700 años antes de Cristo.
Se han esperado muchos nacimientos a lo largo de la historia, hijos de reyes, presidentes, famosos. Incluso la familia espera el nacimiento de un hijo haciendo fiestas, por ejemplo, la revelación de sexo se le dice, para saber si es varón o mujer, baby shower, cuenta regresiva, pero ningún nacimiento ha sido más esperado a lo largo de la historia que el nacimiento de Cristo, más de 700 años antes anunciado. Y se cumple esa profecía exactamente en Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Nada fue al azar, nada fue casualidad. Jesús no nació por accidente, sino es el cumplimiento exacto de lo que Dios había anunciado. Y no solo eso, sino que el lugar del nacimiento también fue profetizado. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Dios usó incluso el censo del emperador romano para mover a José y María a Belén, porque ahí tenía que nacer el Salvador según la profecía, porque el plan de Dios nunca falla. ¿Te das cuenta? No hay ningún detalle que se escape del control de Dios, ni en la historia, ni en tu historia, ni en tu vida. Este plan planeado por Dios fue un plan con nombres que lo explican todo. En Mateo capítulo 1, versículo 21, el ángel le dice a José: y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa, el nombre Jesús, Yahvé salva, Jehová salva. Quizás tu nombre tenga una historia, te lo pusieron por alguna circunstancia. Por ejemplo, el mío fue puesto, nací en el 98, 20 de junio, se jugaba el Mundial, y la pregunta era ¿qué nombre le íbamos a poner? 14 de junio juega Argentina con Japón, y dijeron, bueno, el que haga un gol le vamos a poner el nombre. Resulta que Gabriel Batistuta mete el gol y de ahí viene mi nombre. Por eso soy tan goleador. Bueno, el nombre de Jesús no fue un invento, no fue una ocurrencia, sino que fue una declaración profética. Su identidad estaba escrita en su nombre. Y en Mateo capítulo 1, versículo 23, el nombre Emanuel significa Dios con nosotros. La primera palabra es Dios. Identifica con precisión al bebé nacido en Belén como el divino Hijo de Dios que vino del cielo a la tierra. 1 Timoteo 3:16 afirma que Dios se manifestó en carne. Una traducción moderna dice que Cristo apareció en forma humana. Esto significa que digamos lo que digamos, Jesús es más que un simple hombre. Fue verdaderamente humano, pero su identidad última va mucho más allá de la humanidad. Era Dios que vino a la tierra en forma de un bebé nacido de una virgen. Esta es una doctrina, una enseñanza de suma importancia para la fe cristiana. En muchos sentidos es la doctrina central y todo lo demás se deriva, sale de esta enseñanza. Leí que si podés creer en la encarnación, todo lo demás es pan comido. Si podés creer que Dios nació en forma humana del vientre de una virgen, no vas a tener ningún problema con la idea de que Jesús caminó sobre el agua. Comparado con la encarnación, ese milagro, sanar a los enfermos y resucitar a los enfermos, a los muertos, tampoco es difícil de creer. Y la resurrección en sí misma cobra todo el sentido una vez que se comprende el hecho de quién es realmente ese bebé que nació. Dios, hecho hombre, en forma de hombre, Jesús. Y si Dios planeó todo para enviar a su Hijo, ¿no crees que también puede tener un plan perfecto para tu vida? Este plan de Dios
es un plan que habla de gracia, no de méritos, no de obras. Dios no esperó a que el mundo mejorara para enviar a su Hijo. No. No envió a su Hijo porque la humanidad se había portado bien. Jesús vino porque el mundo estaba en tiniebla, como dice Juan. Y eso te habla directamente a vos. No necesitas estar bien para que Dios te ame. Dios te ama y es por eso que quiere salvarte. Y eso te deja sin excusas. Dios no improvisa, Dios no llega tarde. Dios planeó enviar a Jesús por amor a vos. El nacimiento, el anuncio del nacimiento de Jesús nos grita algo claro. Dios cumple sus promesas. Y si cumplió su mayor promesa, enviarte a un Salvador, entonces podés confiar en Él con todas las demás promesas. Fue planeado por Dios el nacimiento de Jesús. También fue anunciado a personas humildes. La flechita para la derecha. Fue anunciado a personas humildes. Lucas capítulo 1, versículo 26. Búsquenlo porque no va a estar proyectado. Lucas capítulo 1. Fue anunciado a personas humildes. Bueno, ahí tienen los demás versículos que vamos a leer. Lucas 1, 26. Dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Anunciado a personas humildes. Una de las cosas que más nos asombran del nacimiento de Jesús es a quién Dios elige para comunicarlo. Pero si vos y yo tendríamos que anunciar algo tan importante, la llegada del Hijo de Dios al mundo, tal vez hubiéramos elegido una conferencia de prensa, un templo, una gran ciudad, los reyes, los sabios, los influyentes, pero no fue así. Dios no le habló primero a los ricos ni a los sabios, le habló a una virgen adolescente, a un carpintero común y a unos pastores en el campo. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios no se mueve según los parámetros humanos. Dios nos busca a los grandes, sino a los dispuestos. No se fija en la posición social, sino en el corazón. Primero a María, una joven con un corazón rendido. El ángel Gabriel visita a una joven en Nazaret y no era nadie famosa, era una adolescente prometida en matrimonio, probablemente de unos 14 o 15 años, pero a ella
Dios le confía el mayor milagro de todos los tiempos. Y lo impactante no es solo lo que Dios le dijo, es cómo ella respondió a ese anuncio. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María no entendía todo, estaba asustada, pero decidió confiar. Y dos, cuando Dios te llama a algo que no entendés, ¿confías? ¿Te rendís a su voluntad aunque no todo tenga sentido? La segunda persona es José. En Mateo capítulo 1 vemos que José también recibió un anuncio. José podría haber repudiado a María, tenía todo el derecho legal para hacerlo, pero no lo hizo. Estaba dispuesto a creerle a Dios, aunque no comprendía lo que había ocurrido y lo que estaba pasando. Mateo capítulo 1, versículo 20 nos dice que José, hijo de David, le dice el Señor, no temas. Y en José podemos ver una obediencia silenciosa que es ejemplo de humildad para nosotros. ¿Sos obediente a Dios incluso cuando nadie te ve? ¿Crees cuando Dios te habla en lo secreto? La tercera persona, que son personas, son los pastores, los últimos en la escala social, los primeros en ver al Mesías. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20, nos dice que los primeros en recibir el anuncio del nacimiento no fueron los sacerdotes ni los gobernantes, fueron pastores, un grupo considerado socialmente impuro, marginados, poco confiables. Pero a ellos se le apareció un ejército de ángeles. A ellos se les dio la noticia más gloriosa que el cielo podía anunciar. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Y esos pastores corrieron a ver a Jesús. No discutieron con los ángeles, no dudaron, no negociaron. Corrieron. Y cuando lo vieron, salieron a contarlo a todos. ¿Cómo reaccionás cuando Dios te habla? ¿Corres hacia Él o lo dejás para después? Dios sigue buscando corazones humildes. La pregunta no es si Dios puede usarte o no. La pregunta es si estás dispuesto. Él eligió a María, a José, a los pastores. ¿Y vos estás listo para responder como ellos? Tal vez no seas alguien importante según el mundo. Tal vez te sentís como uno más, una más entre tantos. Pero Dios no ve lo que el hombre ve. Dios ve el corazón y cuando encuentra en el corazón humildad, fe y obediencia, Él hace grandes cosas con gente común. El anuncio del nacimiento de Jesús fue acompañado por señales claras. Cuando Dios habla, no deja lugar a dudas. Él confirmó su mensaje con señales claras. En los relatos del anuncio y el nacimiento encontramos milagros, visiones, ángeles, palabras proféticas y cumplimiento exacto de las Escrituras. No fue algo confuso ni escondido, fue algo claro, directo y poderoso. Porque cuando Dios se está moviendo, lo deja en evidencia. Lo primero fueron las señales personales para los que tenían dudas. En Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35, podemos ver eso. Cuando María, una adolescente judía, escucha que va a quedar embarazada siendo virgen, pregunta con respeto pero con lógica, ¿cómo será esto? Y Dios no la reprende, no la reta, sino que le da una señal. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y más aún, en Lucas 1:36 le dice, y tu parienta Elizabeth también ha concebido un hijo en su vejez. Dios le da una señal concreta, algo que ella podía ver con sus propios ojos. Porque cuando Dios te llama a confiar en algo, también te da razones para creerle.
¿No es así también con nosotros? ¿Cuántas veces dudamos? ¿Y cuántas veces Dios nos ha confirmado su voluntad con señales claras, respuestas inesperadas, paz en medio del caos? Fue acompañado por señales personales para los que tenían dudas, pero también con señales sobrenaturales para mostrar quién es el que viene. En Lucas 2, del 9 al 14, cuando Jesús nace, un ejército de ángeles aparece a pastores del campo, personas simples y olvidadas del mundo. Ellos no estaban en Jerusalén, no eran sacerdotes, no eran expertos de la ley, pero sí eran los primeros en recibir el anuncio. Os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Y después una multitud celestial llenó el cielo de gloria. Fue una señal indiscutible de que algo eterno terminaba de suceder. Dios no se quedó callado. Hizo resonar su anuncio en el cielo para que todos supieran que había llegado Jesús. Y señales de que Dios cumple lo que promete. Cuando los pastores fueron a Belén, encontraron a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, Lucas 2:16, tal como el ángel le había dicho. Cada palabra, cada detalle se cumplió. Y eso nos dice algo vital. Podés confiar en lo que Dios dice. Porque si Dios cumplió todo en el nacimiento de Jesús, también cumplirá lo que te prometió a vos. ¿Qué estás esperando que Dios confirme? ¿Qué promesa te cuesta creer? ¿Qué parte de su voluntad te parece imposible? Mira el nacimiento de Jesús. Fue imposible, pero fue en verdad. Dios no te llama a tener una fe ciega, te llama a tener una fe fundada en su fidelidad. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Ahora, el anuncio y nacimiento de Jesús requiere una respuesta de cada uno de nosotros. Y vamos a leer unos cuantos versículos. El anuncio del nacimiento del Mesías no fue solo una información bonita, no fue solo una historia emotiva para contar en Navidad. Fue y sigue siendo un llamado a responderle a Dios, porque cada uno que recibió el anuncio tuvo que tomar una decisión. Nadie quedó igual. Todos fueron confrontados con la voz de Dios y tuvieron que decidir si iban a obedecer o no. Primero María. Cuando el ángel le habló, María no tenía todas las respuestas, no sabía cómo iba a explicar esto a José, no sabía qué diría su familia ni cómo afectaría esto su futuro, pero respondió: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Podés decir lo mismo hoy? ¿Estás dispuesto a que Dios haga con vos lo que Él quiera, aunque no entiendas todo? Ese es el corazón de alguien que confía. No alguien que lo tiene todo claro, sino alguien que dice, sí, Señor, cuando Dios habla. La segunda persona, José, obediencia silenciosa. En Mateo 1:24 dice que José se despertó del sueño en el que el ángel le había hablado e hizo como el ángel le mandó. No respondió con palabras, sino con hechos. No buscó explicaciones ni consultó con los demás, sino que obedeció. Dios busca hombres como José el día de hoy. Hombres que escuchen su voz y que actúen, que hablen con hechos, aunque eso les cambie los planes, aunque sea alguien incomprendido, alguien incómodo. Jóvenes, esposos, padres, líderes, ¿están obedeciendo lo que ustedes ya leyeron en la palabra? Los pastores, por último, nos habla de acción inmediata. En Lucas 2:15, apenas los ángeles se fueron, los pastores dijeron: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. No dudaron, no dijeron mañana vamos, no dijeron vamos a orar a ver si esto es de Dios. Fueron.
se levantaron y buscaron a Jesús. Y cuando lo encontraron, adoraron, contaron a otros y se volvieron glorificando a Dios. Esa es la respuesta que Dios espera de nosotros también. Una fe activa, una decisión concreta, ir al encuentro de Jesús, hablar de Jesús, vivir para Jesús. ¿Qué vas a hacer con este anuncio? No alcanza con emocionarse, no alcanza con saber versículos, no alcanza con decir, qué hermoso lo que hizo el Señor. El nacimiento del Mesías te llama a responder a vos hoy. ¿Vas a entregarle tu voluntad como María? ¿Vas a obedecer su voz como José? ¿Vas a buscar su presencia como los pastores? ¿Qué vas a hacer con este anuncio? No lo ignores como Herodes, no lo minimices como los líderes religiosos, no te distraigas como la ciudad de Belén. Responde como María, José y los pastores. Porque este anuncio exige una decisión. Y no tomar una decisión ya es una decisión. Hoy Dios te vuelve a hablar, te vuelve a mostrar que su plan es perfecto, su amor fue inmenso y su invitación hasta el día de hoy sigue abierta. Jesús no solo nació para vos, no solo vino a salvarte, no solo fue anunciado, hoy se te anunció a vos. Lucas 2:11, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén.